Cha. Bueno, buenos días. Me presento, soy el doctor Rilber Solís. Eh, bueno, por esta oportunidad voy a reemplazar por única vez al doctor Herbert. Eh, Entiendo que él tiene también otro programa que justamente había un cruce de horarios. Y bueno, en esta oportunidad me ha tocado reemplazarlo, así que creo que podemos comenzar. No sé si el coordinador de, del sistema me puede habilitar para poder la opción de compartir pantalla para comenzar con la clase. Perfecto, muchas gracias. A ver, si me permiten un momentito. Bueno, en esta oportunidad entiendo que el tema que tocaba tratar es justamente el tema de control de constitucionalidad. Por favor, a todos los participantes del diplomado, no sé si me pueden confirmar si se puede ver en sus pantallas la presentación de diapositivas. No se ve, doctor. A ver, entonces un momentito, veremos qué está pasando. Ay, ay, ay. Ahora, por favor, no sé si se puede ver. Aún no se puede ver. Ya, ok. Y no sé si el coordinador me puede proporcionar su número para que le pase la diapositiva. Quizás él me lo puede proyectar para que se pueda compartir, porque creo que estoy teniendo problemas con ese tema. A ver, creo que ahora sí, ¿no? Perdón, a ver. Ahora sí, creo que sí, ya se puede, ¿no? ¿Me confirman, por favor? No sé si me pueden confirmar si se puede ver en la pantalla la presentación. Se ve su escritorio. Ahora sí, es la mala diapositiva, doctor. Ay, qué bacano. Ya, perdón. Recording in progress. No, tampoco, no.
Bueno, creo que ahora sí. Ya se ve, doctor. Excelente. Bueno, a ver, comenzamos con la clase. Primero que nada, quiero establecer algunos lineamientos para, creo yo, se pueda hacer más dinámico esta clase. Primero que nada, ustedes están en toda la facultad de poder interrumpirme en cualquier momento y hacer cualquier pregunta o alguna duda que tenga o alguna aclaración o algo que no, quizás yo lo haya pronunciado bien o lo haya hecho entender bien, ¿no? La idea es que entremos en un espacio de debate y que nos permitamos reflexionar sobre lo que implica el control de constitucionalidad, particularmente en Bolivia. Obviamente, primero vamos a ver unas bases teóricas que son necesarias y filosóficas sobre cómo surge la teoría de la supremacía constitucional, ¿no? Que básicamente es el fundamento de este control de constitucionalidad. Entiendo que me parece que están 26 participantes, creo que son 24 más o menos. Yo les pediría, por favor, dado que hemos un poquito demorado en poder conectarnos, yo entiendo que por ser fin de semana todos estamos en varias actividades, pero les prometo que lo que hoy día vamos a tratar de avanzar y de ver les va a permitir ser un fundamento muy fuerte en la formación de la materia que ustedes están realizando. Así que por favor les pediría que pongan un poquito de atención y rogaría que más bien me permitan y me hagan, ¿no?, preguntas para que yo pueda tener esa retroalimentación de parte de ustedes y realmente sea esto de aprovechamiento a favor de ustedes, ¿no? Con esas premisas creo que es importante comenzar. Primero que nada, la clase de hoy va a tratar sobre el control de constitucionalidad en el Estado plurinacional comunitario descolonizador de Bolivia. Entiendo que es un título un tanto rimbombante, pero tiene unas bases teóricas muy sólidas respecto al por qué el control de constitucionalidad que particularmente se da en Bolivia tiene esas características de ser un Estado constitucional, plurinacional, comunitario y además descolonizador. Para poder entrar en esto, necesariamente, no sé si podemos pasar por favor a la siguiente diapositiva. Debemos empezar a ver cuáles son los fundamentos del control de constitucionalidad. Y aquí debo hacer un paréntesis. A ver, primero debemos tomar en cuenta y hacernos unas preguntas necesarias. La primera discusión que ha surgido a nivel de la doctrina constitucional a medida que han ido pasando los siglos ha sido sobre cómo se debe conformar el Estado. Y naturalmente la organización del Estado, ¿no?, de un Estado absolutista con un rey y clases sociales, a partir de la Revolución Francesa, se ha generado un aporte al derecho constitucional que ha sido justamente el concepto de la democracia, ¿no?, donde también el pueblo participa a través de sus representantes. Y es aquí donde surge un elemento muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que es justamente la separación de poderes. En la Revolución Francesa es donde se va a dar la separación de poderes en tres poderes, ¿no?, ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, esta Revolución Francesa ha dado una formación a esta división de poderes, pero sin un equilibrio, un control de estos poderes. Y es así que naturalmente esta democracia que a partir de esta división de poderes ha surgido, lo que primero ha importado es un límite al poder del rey en ese momento. Sin embargo, luego el otro aporte enorme que se va a dar a nivel del derecho constitucional es justamente el derecho constitucional norteamericano, donde a partir de la Constitución se comienza a gestar no solamente la división de poderes, sino en el libro El Federalista, escrito por los expresidentes Madison y no recuerdo los otros dos, se va a hablar precisamente de que no se trata de la separación, de la división de poderes, sino de una separación de poderes, de un check balance, ¿no?, de un equilibrio de poderes. Y si eso es así, el primer problema y el primer debate que ha surgido en esa oportunidad ha sido justamente ver quién va a regular el cumplimiento y hacer cumplir la Constitución, que llegaba a ser la norma base de todos los ciudadanos dentro de un Estado
democrático de derecho. Ahora, trasladando esa pregunta al moderno Estado constitucional, debemos preguntarnos, ¿quién hace cumplir la Constitución? Eso es lo que pretende responder la doctrina de la teoría de supremacía constitucional, que es la base del control constitucional, de constitucionalidad y básicamente la base de la existencia de nuestro propio Tribunal Constitucional, el principio de supremacía constitucional. Ese principio que está regulado en el 410 de la Constitución Política del Estado, pero si queremos verlo de manera sistemática, también está en el artículo 108 y 109 de la Constitución Política del Estado, que habla de que tanto los ciudadanos, ¿no?, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. A su vez, el 237, si no estoy mal, de la propia Constitución refiere que todos los servidores públicos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Si ese principio de supremacía constitucional es la base para este control de constitucionalidad, la pregunta y el debate que ha surgido a lo largo de estos últimos 2 siglos ha sido quién debe realizar este control de constitucionalidad. Si el Poder Judicial o lo debe realizar el Parlamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional o el Congreso en algunos países. Eso ha generado, y para obviamente cuestiones de estudio vamos a tratar de hacer una clasificación, un breve mapeo de cómo se han ido dando estos controles de constitucionalidad, ha generado que exista 2 corrientes. Una primera corriente que hablaba inicialmente, a partir de la Revolución Francesa, de que quien debe hacer el control desde que se cumpla la Constitución debe ser el Congreso, el Parlamento. Esa era una idea que se había heredado de la Revolución Francesa, dado que en la Revolución Francesa, no olvidemos, que la ley, dice, ¿no?, era lo más importante y el juez únicamente era la boca de la ley. El juez no interpretaba, simplemente dice así, ¿no?, debía aplicar la ley. Es una cuestión que ahora, claro, a las ideas modernas es impensable, pero ese era el enfoque histórico que tenía justamente el Poder Judicial, era simplemente la boca de la ley. Entonces, existía la fe ciega de que la mayor participación, quien mejor podía interpretar qué se quería decir en una constitución, era el Parlamento, el Congreso, la Asamblea Legislativa, ¿no?, en nuestro caso. Sin embargo, no debemos dejar de lado de que, como claramente lo decía, ¿no?, Locke o Hobbes, el hombre puede ser bueno, puede ser malo, es un aspecto que dentro de la filosofía política se sigue discutiendo. El hombre tiene defectos, es completamente, puede cometer errores, puede dejarse a ciertas pasiones, a ciertos placeres, y por ende el Parlamento como un ente político no puede tener esa imparcialidad que se necesita para hacer cumplir la Constitución. Entonces va a comenzar a surgir una corriente que diga, no, quien debe necesariamente hacer el control del cumplimiento de la Constitución no debe ser el Parlamento, que es corruptible, que está ligado a las amenencias políticas del partido del momento. Y es una discusión y es un defecto de todas las sociedades. Nosotros a veces aquí en Bolivia solemos decir, no, aquí en Bolivia la política es así, el Poder Judicial es así. Créanme que en todos los países existe el mismo problema. Una justicia que siempre está peleando con la corrupción y otro tipo de falencias, y también un poder político que solamente ve intereses de ciertos grupos. Entonces, justamente aquí surge esa corriente de buscar un equilibrio entre los poderes que surge en Estados Unidos a partir del caso Madison Marbury, que más adelante lo vamos a ver, lo vamos a analizar y vamos a ver los matices históricos y filosóficos y políticos que ha generado al futuro para nuestra ingeniería constitucional y ver de qué manera ahora nosotros tenemos un control de constitucionalidad mixto, preeminentemente concentrado, pero además plural. Eso lo vamos a ver más adelante. Me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis para ver si existe alguna duda respecto a lo que estoy tratando de más o menos inducir en ustedes a partir de estas ideas generales, ¿no?, de la filosofía. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta.
Bueno, debo interpretar que el silencio significa que no existe ninguna duda. De todas maneras, les repito, en cuanto tengan alguna pregunta, están con toda la facultad de poder interrumpirme y poder hacer la respectiva pregunta. Dada esta pequeña introducción, debemos decir que estas discusiones sobre si es el Congreso o es el órgano judicial quien debe hacer el control de constitucionalidad, hasta el caso Madison Marbury, eh, como que solamente se veía el tema del control político, el control del Parlamento, del Congreso. A partir de este caso surgen un nuevo modelo que es justamente la Judicial Review, ¿no? En inglés, el control judicial del cumplimiento de la Constitución. Y este control judicial, a su vez, podemos nosotros dividirlo en un control difuso, que es el modelo que ha adoptado Estados Unidos, un control concentrado que más adelante, ya en 1879, Kelsen, a partir del modelo del Tribunal Constitucional Austriaco, que es justamente el modelo que Europa ha adoptado y que luego nosotros hemos adoptado vía reformas constitucionales, se ha ido generando, ¿no? Siendo siempre los jueces los encargados de controlar el cumplimiento de la Constitución, pero a diferencia del control difuso de Estados Unidos, donde, como vamos a ver más adelante, cualquier juez puede declarar la inaplicabilidad de una norma cuando está en contra de la Constitución, en cualquier caso en concreto, pero en el modelo europeo concentrado de constitucionalidad, existe jueces especiales que declaran la inaplicabilidad de esas normas, ¿no? Y ese es el modelo europeo kelsiano. Pero además de estos dos modelos, el control judicial difuso, el control judicial concentrado, tenemos un modelo de control mixto, podemos decir, así algunos autores bolivianos, como por ejemplo el doctor Rivera Santibáñez, el doctor Boris Arias, que seguramente lo conocen, tiene unos artículos muy interesantes sobre esto, va a hablar de este control mixto. El mismo Tribunal Constitucional, más adelante lo vamos a ver, habla más o menos de un modelo mixto preponderantemente concentrado de constitucionalidad, que es el que más o menos Bolivia ha adoptado, ¿no? Donde nosotros tenemos un tribunal constitucional que no forma parte del órgano judicial, sí son jueces especializados, por así decirlo, jueces especiales para pronunciarse sobre el cumplimiento o no de la Constitución. El 203 de la Constitución así lo establece, ¿no? Que sus sentencias constitucionales son sentencias vinculantes y obligatorias, obligatorias para las partes que intervienen en los procesos constitucionales y vinculantes para el resto de la población y autoridades que tienen un caso análogo a ese, ¿no? Entonces, este control mixto, que particularmente lo ha adoptado Bolivia, preponderantemente, dicen algunos autores bolivianos, concentrado, porque hay un tribunal constitucional que revisa todas las acciones tutelares y todos los controles, pero dice el doctor Boris Arias, dice residual, con matices residuales hacia los jueces que también pueden hacer un control de constitucionalidad residual. ¿Y por qué dice esto el doctor Boris Arias? Porque dice que, por ejemplo, aquel juez que crea que de alguna manera está haciendo un control de constitucionalidad a partir de una acción de amparo o de un recurso concreto de inconstitucionalidad, está generando también un control de constitucionalidad indirecto que genere un precedente que a futuro se pueda tomar en cuenta para declarar constitucional o no una norma. Más adelante vamos a ver que el control constitucional de constitucionalidad puede ser también, y aquí lo tengo en la diapositiva, preventivo, es decir, antes de que la norma sea emitida, y también puede ser un control posterior, luego de que la norma ha sido emitida por el órgano emisor de esa norma. A su vez, este control posterior, como vamos a ver dentro de las facultades que tiene el Tribunal Constitucional realiza tres clases de control de constitucionalidad. Un control normativo, es decir, de todas las normas, este puede ser a través de la acción abstracta, concreta, lo vamos a ver más adelante, y a partir también incluso de algunas otras acciones como el recurso directo de nulidad, que hay una discusión si es un control normativo o un control tutelar. Pero también ese control puede ser a su vez tutelares a través de las acciones tutelares como la acción de amparo, acción de libertad, acción de cumplimiento, acción de privacidad, ¿no?
Entonces, también hay un control competencial, ¿no? Que este tiene que ver con las competencias de los distintos órganos, ¿no? El Tribunal Constitucional Boliviano también hace ese control del poder de las instancias gubernamentales ejecutivas respecto a veces también a las jurisdicciones indígena, originaria, agroambiental, ¿no? Respecto a sus competencias. Entonces, también ahí el Tribunal Constitucional lo que está haciendo es ejercer un cumplimiento de la Constitución a partir de las competencias que le toca a todos estos órganos, ¿no? A grosso modo, doctores, esa sería un mapeo muy rápido de cómo el control de constitucionalidad puede dividirse y entenderse de mejor manera. Lógicamente, este pequeño mapeo que ha sido tomado de algunos autores y que me he tomado la molestia o bueno, el atrevimiento en realidad también de sacar de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que busca es que sea más entendible la situación de las clases y de cómo el control de constitucionalidad pueden existir diversos modelos, ¿no? Y cómo también en Bolivia, de alguna manera, hemos adoptado un control mixto, ¿no? Con un control preventivo, posterior, un control normativo, tutelar y competencial. Ese breve mapeo nos permite, en teoría, ya tendríamos que haber desarrollado toda la clase, ¿no? Sin embargo, es importante explicar en qué consiste cada uno de estos controles de constitucionalidad. No sé si existe hasta aquí alguna duda, me permito hacer esta pausa porque creo que es importante que estas dos primeras partes sean muy bien recibidas por ustedes para luego pasar a algo un poco más específico. No sé si existe alguna duda, alguna consulta que podamos o alguna pregunta. Por favor, les invito, si tienen alguna duda, me la puedan realizar o alguna pregunta. Rogaría mucho su participación para que podamos tener una retroalimentación, un intercambio de ideas, ¿no? Bueno, debo entender que todos están entendiendo perfectamente. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar, y es importante establecer cuál es el alcance y la importancia filosófica del caso Marbury contra Madison. El control judicial o judicial review, ¿no? Que surge en Estados Unidos. Bueno, a ver, este caso, por favor, préstenme atención porque es muy importante para que ustedes puedan entender un poquito de cómo surge el Tribunal Constitucional que actualmente tenemos. Este caso surge a raíz justamente de un debate de ideas que existía en Estados Unidos a partir de la misma fundación o la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Existían dos partidos, ¿no? Dos partidos que manejaban dos ideas distintas. Un primer partido que entendía que era el Parlamento, con esa idea antigua de la Revolución Francesa, quien debía tener la facultad de poder hacer cumplir la Constitución. Todos estaban de acuerdo, ¿no? En Estados Unidos de que la Constitución debía ser el control a todos los actos, tanto del poder principalmente, como también en alguna manera del resguardo de los derechos de los ciudadanos. Esa era la tan ansiada democracia de Estados Unidos que estaba de alguna manera proclamando, ¿no? Sin embargo, existía otro partido que era el que creía de alguna manera, y eso lo vamos a ver a través del juez Marshall, quien era justamente secretario de Estado, ¿no? En esa oportunidad de Thomas Jefferson, ¿no? Quien era el presidente saliente, y en esa oportunidad había ganado las elecciones John Adams, ¿no? Que era el presidente del nuevo gobierno. ¿Qué ha sucedido? Que en la presidencia de Thomas Jefferson, poco antes de que se tome posesión, en realidad un día antes de que se tome posesión al presidente John Adams, como en toda legislatura, ¿no? Siempre se procura, no sé bueno, están muy al tanto de esta estrategia, pero la mayoría de las gobernaciones y los partidos de gobierno, ¿no? Cuando va a haber cambio de administración, procuran como que darle estabilidad a todos sus servidores públicos, ¿no? Y comienzan como que a nombrar de tal forma que el nuevo gobierno que venga ya no tenga plazas para poder nombrar, ¿no? Nuevos servidores. Lógicamente en Bolivia tenemos esta
clase de servidor público de libre nombramiento, que bueno, eso es como que un equilibrio a esta situación, pero hay funcionarios de carrera, por ejemplo, que ya no se los puede mover si no es con un debido proceso, ¿no? Ese mismo problema que tenemos en Bolivia, imagínense, en 1879, particularmente en 1801, ya existía en Estados Unidos, ¿no? Este presidente Thomas Jefferson nombró a sus 45 jueces de paz, entre ellos este señor Marbury, ¿no? Que era justamente un juez de paz que había sido nombrado por el presidente Jefferson, y que faltando un día el Congreso había ratificado este nombramiento, y justamente quien va a resolver este caso, que era Marshall, eh, era el secretario de Estado quien había firmado y sellado estos nombramientos, pero no había dado tiempo de poderles entregar a estos 4 jueces, en realidad, uno de ellos era Marbury, y cuando entra el nuevo presidente, que era John Adams, nombra justamente a su secretario de Estado, que el nuevo secretario que era Madison, quien se negó a entregar estos nombramientos. Y esta situación se había prolongado por un tiempo, y es así que Marbury recurre a la Corte Suprema, donde también el ex secretario de Estado, que era justamente John Marshall, es el presidente de la Suprema Corte, que va a resolver este caso, va a ser el relator de resolver este caso, ya era presidente de la Suprema, pero él había sido también el secretario de Estado, y él sabía que esas órdenes habían salido y se habían firmado. ¿Cuál era el problema? Que por esa cuestión política, el secretario de Estado actual, Madison, no iba a entregar esos nombramientos. Es más, en 1802, un año después de que ya toma el poder John Adams, se dicta una ley que deja sin efecto esas vacantes, esas plazas de nombramiento que había hecho el anterior presidente. Entonces, ante esta situación, Marbury recurre a la Corte Suprema y presenta una acción de cumplimiento, que sería en Bolivia, que es un ob mandamus, se llama en Estados Unidos, que es un cumplimiento de la ley, ¿no? Es como una acción constitucional, y la presenta ante la Corte Suprema directamente bajo la ley, si mal no recuerdo, la ley del órgano judicial, de organización judicial de 1879, si mal no recuerdo, que decía que dentro de las competencias de la Corte Suprema estaba hacer cumplir la ley. Ahora, en esa oportunidad y en ese momento histórico, ¿no? Para los que me están haciendo seguimiento de la historia, el órgano judicial en Estados Unidos estaba en plena formación, no tenía la fortaleza que ahora tiene la Corte Suprema de Estados Unidos. La forma de resolución de los casos en el derecho anglosajón, y particularmente en Estados Unidos, tiene una preponderancia hacia la parte del precedente obligatorio, ¿no? A una teoría del precedente obligatorio. Es decir, que lo que resuelve a veces la Corte Suprema, eso va generando normas jurídicas que se traducen en normas jurídicas, fallos que se traducen en normas jurídicas y que son de cumplimiento obligatorio o vinculante, mejor dicho, a futuro a todos los casos análogos. Sin embargo, también existe leyes, no es que en Estados Unidos no existe leyes, existe, pero finalmente es la Corte Suprema y los jueces los que van estableciendo estos precedentes, que van generando también normas y son fuente de derecho dentro del derecho anglosajón. Entonces, cuando el caso llega a la Corte Suprema tenía un problema un tanto institucional, porque era un órgano judicial, una Corte Suprema débil, que no se tenía respeto a los jueces, y además tenía un problema político, porque naturalmente los magistrados del Tribunal de la Corte Suprema de Estados Unidos de ese momento, algunos pertenecían a la anterior administración de Estado, ¿no? Del expresidente John Adams. Entonces, el problema que tenía la Corte Suprema de Justicia es más o menos parecido al que tiene nuestro actual Tribunal Constitucional, sin ánimo de entrar en ese debate, sobre si hace caso al órgano ejecutivo o hace cumplir la Constitución, ¿no? Obviamente, cualquiera de esas dos decisiones implicaba que se iba a tener algún problema y se iba a definir el futuro de esa corte como una corte fuerte o una corte que al calor del momento político puede estar de ese lado, y eso de alguna manera debilitaría aún más la Corte Suprema. Si se entiende bien esas ideas y esos problemas que en ese momento se tenía,
¿qué hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? El relator ha sido Marshall, quien dice, ¿no? Se plantea básicamente cuatro preguntas, y dentro de esas está si la Corte Suprema tenía competencia para justamente poder declarar o ver si tenía o no derecho este señor Marbury a que se le entregue ese nombramiento como juez. Ese nombramiento como juez, por si acaso, para que no se me olvide, era del estado de Columbia, ¿no? De Columbia, Alejandría, pero él iba a ser designado juez de Columbia. Entonces, él como que reclamaba un derecho consolidado, por así decirlo. Entonces, ¿cuál ha sido el razonamiento de la Corte Suprema? Ha sido en el siguiente sentido. Primero, dice la Corte Suprema, nosotros debemos entender que la constitución política del Estado, bueno, no era política en ese momento, que la constitución es la norma que controla el poder. Segundo, es la norma que debe cumplirse por todo el ordenamiento jurídico. Y tercero, dice la Corte Suprema, más o menos, eso es lo que da a entender, quien debe realizar el control del cumplimiento de esa norma. Y en el caso en concreto hace el siguiente razonamiento, dice, la ley del órgano judicial, de organización judicial de 1879, nos da la facultad de que nosotros podamos conocer este mandamus, este cumplimiento de la ley a la Corte Suprema. Sin embargo, dice la Corte Suprema, la Constitución no dice eso. Y como la Constitución no dice eso, no puede haber nada por encima de la Constitución y menos una norma, por lo que esa norma es inconstitucional. De tal forma, dice, que la Corte Suprema no puede conocer este mandamus porque directamente se lo ha planteado a la Corte Suprema y en realidad no tenemos competencia según la Constitución y la norma, que es la ley del órgano judicial, el artículo 13, sección 2, si no recuerdo mal, que habla de que nosotros sí tenemos competencia, es inconstitucional al ser una norma que está en contra de la Constitución. De esa forma, la Corte Suprema en ese momento genera la teoría de supremacía constitucional, donde claramente nada está por encima de la Constitución, todo debe acomodarse a esa Constitución, a esa norma básica. Sin embargo, al mismo tiempo, la Corte Suprema de Estados Unidos genera un precedente a futuro que permite establecer también que el control del cumplimiento de esa Constitución la va a realizar ¿quién? El órgano judicial, el Poder Judicial de Estados Unidos. Y a su vez se genera la teoría de control de constitucionalidad o de supremacía constitucional, indicando además que ese control debe ser difuso, es decir, cualquier juez de cualquier estado de Estados Unidos pueden aplicar una norma que esté contra la Constitución y de esa manera surge la posibilidad de que jueces en cualquier caso puedan inaplicar una norma de cualquier rango, salvo, ¿no? Con la única salvedad de que sea contraria a la Constitución. Sin embargo, ese judicial review o control judicial es un control que por un lado, por eso se llama difuso, lo puede realizar cualquier juez, pero que solamente es aplicable, inaplica esa norma con relación al caso en concreto, ¿no? Pero de manera indirecta, al ser también un precedente, al generarse un precedente, de manera indirecta también va generando una idea de inconstitucionalidad al resto de casos que sean análogos a ese caso en concreto. Entonces, por eso lleva este nombre, ¿no? Por varios doctrinarios, como Vidal Campos, Jorge Carpizo, Rivera Santibáñez, ¿no? En Bolivia, como control difuso. Difuso en el sentido de que cualquier juez lo puede hacer y de manera indirecta se puede hacer este control, ¿no? Sin embargo, nosotros en Bolivia hemos tenido un periodo, ¿no? En el que inicialmente quien hacía el control de constitucionalidad desde
1825 hasta 1865, ¿no? Hasta la Constitución de 1825, había un Consejo de Estado que era una especie de órgano electo por el Congreso que hacía este control, ¿no? De cumplimiento de la Constitución para el caso de controles de inconstitucionalidad. Sin embargo, luego ya a partir de 1965, ya ha sido generando en Bolivia, con las modificaciones en la Constitución, si mal no recuerdo, el control por parte de la Corte Suprema sobre justamente acciones como la acción de habeas data en ese momento, acción de habeas corpus, acción de amparo, acción, o bueno, controles de constitucionalidad concreta, abstracta, ¿no? Y hemos ido de esa manera migrando a lo que es el control concentrado o europeo o continental, como se llama en algunos países o por algunos doctrinarios, ¿no? Sobre esta primera parte, me gustaría, por favor, ahora sí, respecto al control, al modelo de control judicial, si existe alguna duda respecto al caso Marbury en Madison, porque es de trascendencia para la materia que ustedes están justamente ahora estudiando, entender bien la trascendencia de este caso, ¿no? Y cómo esto ha aportado al derecho constitucional esa idea justamente de la supremacía constitucional y de que quien debe realizar el control del cumplimiento de la Constitución debe ser el órgano judicial, ¿no? No sé si existe alguna pregunta, alguna duda que podamos quizás generar para que podamos intercambiar ideas. Doctor, Adelante, doctor. a ver, haciendo una comparación, ¿no? Yo considero que, eh, a ver, Marby, ¿no? Contra Madison, esta, esa falla está en lo exacto, porque en realidad recién estaba, ¿no? El Poder Judicial componiéndose, pero en nuestra situación actual, comparando, doctor, ¿no? Obviamente, aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia, actualmente, no están cumpliendo la Constitución, a lo que veo, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional no tiene la tarea de hacer cumplir la Constitución tal como establece, porque es, es la norma suprema del Estado, ¿no? En ese sentido, yo considero que actualmente los abogados, colegas, todos esos, porque ellos también están encargados, nuestros colegas, están errando porque en realidad no están haciendo cumplir la Constitución. Y tenemos un sinfín de problemas actualmente. Están fallando en favor de uno. Y más, yo considero que hay un control político que control judicial, ¿no? En lo que respecto a Marú y todo eso, lo que usted nos está haciendo conocer es diferente, ¿no? Porque en ese entonces todavía no estaban tan ocupados, pero sí fallaron tal como decía la Constitución. Sería, doctor, mi intervención. Claro, yo creo que un poquito, a ver, es correcta la apreciación, estimado doctor, que usted hace, ¿no? Creo que todos tenemos esa sensación muchas veces en nuestro país. Sin embargo, yo quiero trasladarles una idea que a lo mejor a veces nosotros nos encerramos mucho en que en Bolivia nomás tenemos el problema de la corrupción, en Bolivia nomás tenemos el problema de las crisis del órgano judicial, en Bolivia nomás tenemos el problema de los políticos. En realidad son problemas transversales de todas las sociedades, incluso Estados Unidos a la fecha, si bien tiene una institucionalidad un poco más marcada en algunos aspectos, sin embargo sigue teniendo problemas, ¿no? Como justamente esto, ¿no? Sobre quién es esa pugna de poderes, ¿no? Sobre quién va a hacer cumplir la Constitución. Y es algo que se mantiene hasta la fecha, que si bien se lo ha ido tratando de esa manera, ellos le llaman allá cuando en Estados Unidos la Corte Suprema decide algo y vota algo o hace un razonamiento sobre un caso específico, un caso especial, le llaman escrutinio, ¿no? Que es una especie de debate, de argumentación, de voto particular, ¿no?
Este escrutinio que hace a veces la Corte Suprema, obviamente tiene tintes de líneas ideológicas, políticas, filosóficas. Entonces, esos problemas que nosotros tenemos, miren, ya en 1803 ya lo tenía Estados Unidos, y son problemas latentes que siempre van a estar en toda sociedad, que busca siempre perfeccionar sistemas, ¿no? La idea de la exposición que yo he realizado es un poco para quizás ustedes tengan un pantallazo de cómo se ha ido desarrollando y se entienda mejor cómo trabaja ahora el Tribunal Constitucional y cuál es la base, ¿no? de este derecho constitucional que ustedes ahora están estudiando. Miren, hay algo que me he olvidado decirles. El caso Marbury contra Madison, que quien trabaja esta solución magnífica y brillante para mi modesta opinión, ha sido justamente el juez John Marshall, que era un magistrado y además político prominente de Estados Unidos en esa oportunidad. Pero el antecedente de esta decisión no ha sido también una idea de él, ¿no? Sino que justamente ha sido tomado del caso de 1620 del juez Edward Cook, ¿no? Juez inglés, ¿no? De Inglaterra, del caso Bonham Case, ¿no? Donde él ya había hablado de que a veces el common law debe respetarse, ¿no? Cuando hablan de common law en Inglaterra, están hablando también de la Constitución, del bloque de normativo que integra también la Constitución, que debe estar por encima de cualquier norma, norma de cualquier estado, de cualquier órgano emisor de norma. Entonces, ese ha sido en realidad el antecedente para que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en 1803 resuelva de esa manera. Entonces, a veces estas ideas, ¿no? Son progresivas. Precisamente eso es lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Hemos tenido un desarrollo de nuestro Tribunal Constitucional progresivo. Recordarán que en 1994, cuando se crea el Tribunal Constitucional, y se comienza a designar magistrados o ministros, ¿no? Que han sido los primeros, que recuerdan ustedes, antes del 2009, que justamente tuvieron problema, ¿no? Cuando los han como que los han apartado de una manera, creo yo, un poco arbitraria, ¿no? En el sentido de que no ha sido lo correcto, según nuestra normativa de ese momento. Ese tribunal constitucional, por ejemplo, tenía otra conformación que era una especie de control judicial, ¿no? Por un lado, pero concentrado, eso lo vamos a ver. Pero luego, cuando ya se hace la Constitución del 2009, se adopta este modelo también difuso y concentrado al mismo tiempo, pero se agrega algunas cositas, ¿no? Es plurinacional o plural, comunitario, ¿no? Y no es que solamente sean términos que queramos darle un título más largo, tiene su razón de ser, más adelante lo vamos a ver, porque lógicamente estamos hablando de que en Estados Unidos o en cualquier país de Europa, el control concentrado solamente va a ser un control respecto a, como por así decirlo, una sola cultura, ¿no? Una cultura, un estado monocultural. Pero ¿qué pasa si tenemos distintas culturas con distintas normas, con distintos modelos normativos que no son iguales a los que nosotros tenemos en los códigos, a las leyes? ¿Qué va a pasar, ¿no? Con los pueblos originarios campesinos que tienen otra forma de normarse? ¿Cómo logramos hacer un control de constitucionalidad de esas normas? ¿Y cómo podemos legitimar que ese control de constitucionalidad sea realmente con participación ciudadana, ¿no? Porque si hay algo que legitima a los órganos, tanto ejecutivo, legislativo, electoral en nuestro caso y judicial, es el voto popular, ¿no? La participación ciudadana, la expresión de la democracia, que así nosotros lo hemos plasmado en nuestra Constitución, ¿no? En la medida en que el ciudadano participe en la elección de sus autoridades, creemos en Bolivia de que va a tener mayor legitimidad, o sea, es decir, vamos a hacer más casos a esas decisiones que tomen esos órganos. Sin embargo, nuestro órgano judicial, y eso estoy completamente de acuerdo con usted, doctor, creo que, bueno, tiene muchas deficiencias, ¿no? Esa elección popular creo que no está tomando, y creo que esto es idea de todos, ¿no? No creo que solamente sea mía, no está teniendo el resultado que queríamos, ¿no? Estamos en una crisis judicial que sin duda la tenemos que ir resolviendo. Pero lo que ha aportado el caso Marbury y Madison ha sido principalmente eso, un control, un cumplimiento de la Constitución que lo hace un juez, el órgano judicial, y por otro lado, un control
difuso que lo puede realizar cualquier juez. Y 3, una supremacía constitucional, es decir, que todo juez debe hacer cumplir la Constitución frente a cualquier otra norma, ¿no? Esas son las 3 ideas que nos ha heredado este caso y Estados Unidos ha aportado al derecho constitucional. Y esa es la importancia de poder revisar en este curso o en este diplomado ese caso de Marbury versus Madison, ¿no? Si no hay ninguna otra duda, alguna pregunta, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, si no hay ninguna consulta, a ver, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, al encargado, si me puede dar una manito y pasar a la siguiente diapositiva. Por favor, al coordinador, el que me está colaborando con con la presentación, no sé si puede pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Estamos en la diapositiva 3, por favor, a la 4. No sé si de repente está un poco distraído ahí. Bueno, hasta que el coordinador nos conteste, voy a hacerlo nomás sin la diapositiva. Estábamos hablando de que el control de constitucionalidad podía ser control judicial o judicial review, y el otro control de constitucionalidad que naturalmente se ha ido desarrollando a partir del modelo kelsiano es el control europeo o control concentrado. En este tipo de control de constitucionalidad, ya, es precisamente Hans Kelsen, ¿no? Que, bueno, obviamente asumo que todos conocen a este Jus filósofo, que es muy importante para el derecho, ¿no? Sus ideas a la fecha siguen manteniéndose y los debates que él ha generado también siguen manteniéndose, ¿no? Él es el que va a proyectar la Constitución austriaca, ¿no? Y justamente ahí va a proponer la creación de una jurisdicción constitucional, es decir, de un órgano encargado del cumplimiento de la Constitución. Y este cumplimiento de la Constitución básicamente va a estar a cargo de jueces elegidos o designados específicamente para ese fin. Pero Kelsen va a decir que este modelo lo que va a buscar es que el Tribunal Constitucional, que así lo define él, tenga que ser un tribunal negativo. ¿Por qué? Un legislador negativo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer, en vez de ingresar normas al ordenamiento jurídico, lo que va a hacer es expulsar, ¿no?, estas normas del ordenamiento jurídico. Entonces, por eso va a decir que es un legislador negativo cuando estas normas sean contrarias a la Constitución. Este control concentrado, porque es un órgano específico el encargado, si se dan cuenta, ya tiene matices de la judicial review, porque ha superado la idea de que es el Parlamento o el Congreso quien debe hacer el control de cumplimiento de la Constitución, pero ha aumentado algo más. Ha dicho, no debe ser un órgano judicial, sino debe ser un órgano especializado, una jurisdicción constitucional. Y de esa manera se va a hacer este aporte y se va a generar en Europa justamente los tribunales constitucionales. Particular relevancia han tenido a lo largo de la historia tribunales constitucionales como el Tribunal de España, el Tribunal de Alemania, ¿no?, que son tribunales que han ido generando ciertos precedentes muy importantes que a nivel mundial se los ha ido tomando en cuenta. A ver, para quienes son apasionados por el derecho constitucional, seguramente habrán escuchado, y bueno, en realidad todos habremos escuchado alguna vez, el famoso concepto de la ponderación de derechos. No sé si alguien de ustedes ha escuchado de la ponderación. Esta teoría del principio de proporcionalidad que Robert Alexis, ¿no?, expone, lo ha tomado del trabajo que ha ido realizando el Tribunal Constitucional alemán. Y de esa manera, digamos, a partir de este control concentrado, se han ido generando diferentes ideas interesantes, ¿no? Pero este control concentrado, como repito, básicamente está a cargo de una jurisdicción especializada, de jueces especiales. Sin embargo,
no permite que los jueces, que cualquier juez, ¿no?, de menor jerarquía o diferente a estos jueces especiales, puedan declarar la inconstitucionalidad de una norma, ¿no? Entonces, ese matiz que falta, que sí lo tiene el control judicial del modelo de Estados Unidos, ¿no?, el Judicial Review, es lo que le falta a este control concentrado. Y es así como surge una propuesta en Latinoamérica, y es así, ¿no? En realidad ha ido gestándose esto a nivel de varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Ecuador, ¿no?, y Bolivia, también ahora Perú, particularmente Ecuador y Bolivia, quienes han tenido como que una importancia trascendental para el estudio constitucional, para la ingeniería constitucional en el mundo, han proclamado, ¿no?, un control de constitucionalidad concentrado, preponderantemente concentrado, pero también difuso. Porque cualquier juez y cualquier ciudadano que esté dentro de un proceso, por ejemplo, en Bolivia, puede plantear la inconstitucionalidad de una norma en ese proceso o ese trámite administrativo en concreto para que esa norma se inaplique y se declare inconstitucional. Pero al mismo tiempo, esa decisión siempre va en grado de revisión a una jurisdicción especial, a una jurisdicción que no forma parte ni del órgano ejecutivo, ni judicial, ni electoral, ni legislativo, que es un órgano distinto como es el Tribunal Constitucional, ¿no? Por eso, de esa manera podemos decir que este control de constitucionalidad es un control mixto. Y este estudio que hace la doctrina respecto a este nuevo modelo o a este tercer modelo de control de constitucionalidad que han adoptado varios países de Latinoamérica principalmente, nos permite hablar de un control mixto. La siguiente diapositiva, por favor, al coordinador, si puede cambiármela. Exactamente. El surgimiento de este control mixto preponderantemente concentrado que tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro país, a objeto de estudio es muy interesante. ¿Por qué? Porque primero nosotros vamos a hacer un control de constitucionalidad, doctores, y quiero que por favor me presten mucha atención en este momento y tomen en cuenta esto. Todos los ciudadanos estamos obligados, por así decirlo, ¿no?, esto es idea mía, a realizar un control de constitucionalidad en el sentido de hacer cumplir la Constitución. El artículo 108 de la Constitución Política del Estado dice: todo ciudadano, es deber de todo ciudadano cumplir y hacer cumplir la Constitución. Es decir, que todos los ciudadanos debemos siempre estar pensando en que la decisión que involucra derechos fundamentales que estamos realizando esté conforme a la Constitución Política del Estado. Pero, además, nuestra Constitución tiene unas normas que son realmente muy avanzadas, ¿no? Y ha sido algo como que un aporte de Bolivia hacia el resto de la teoría constitucional. Obviamente, debo ser muy franco, nuestra Constitución no ha sido elaborado absolutamente por nosotros los bolivianos, ¿no? Han sido aportes de consultores de España, de la Universidad de Valencia. Si mal no recuerdan ustedes, la Constitución que sale, ¿no?, después de los conflictos que hubo en Potosí para la aprobación en grande del proyecto de Constitución, fueron luego al Congreso de ese momento, y en el Congreso se hicieron pactos políticos y se agregaron artículos, se sacaron otros, y lastimosamente estas ideas que generan el control de constitucionalidad y respecto a la creación del Tribunal de Constitucionalidad y su conformación plural, no son ideas que han surgido de manera, digamos, ¿cómo les puedo decir?, tan puras en la Asamblea Constituyente. Claro que había algunos matices, habían corrientes más radicales. Hay una enciclopedia de la Asamblea Constituyente que seguramente ustedes las tienen. Pueden revisar las actas de la Comisión de Constitución y van a poder darse cuenta que las ideas eran otras, ¿no? Pero, sin embargo, está ya nuestra Constitución, se ha aprobado y bueno, nuestra Constitución proclama, ¿no?, que además en el artículo 13, en el artículo 256 y 410, incluso para lo que es derechos fundamentales,
nosotros tenemos un bloque de constitucionalidad que está integrado por tratados que si son más favorables que las normas constitucionales o una norma de Bolivia, deben ser aplicadas incluso con preferencia a la propia Constitución. Ahora, esto no significa que la norma constitucional va a quedar sin vigencia, no, sino que se complementa y se habla de estándares. Seguramente ustedes también han visto en algún módulo la teoría del estándar más alto, ¿no?, que el Tribunal Constitucional ha desarrollado en la sentencia constitucional 2233/2013. Pero precisamente el fundamento de este bloque de constitucionalidad, de que si en derechos fundamentales se puede incluso aplicar con preferencia a la Constitución otras normas internacionales, no es una idea que solamente se la ha recogido, pues, como algo exclusivo de Bolivia, ¿no? Venezuela tiene también dentro de su Constitución esta cláusula, México también la tiene, en España, a través de algunas sentencias constitucionales, se ha ido desarrollando estas ideas, y el derecho constitucional en general ha ido debatiendo y haciendo este aporte. Luego nosotros en nuestra Constitución, como le digo, con consultores de España, hemos adoptado, lo hemos puesto en nuestra ingeniería constitucional. Sin embargo, es algo muy, muy avanzado porque ya está en nuestra Constitución, a diferencia de otros países, ¿no? Entonces, básicamente, ese control es un control mixto, porque todos los ciudadanos, pero particularmente todos los jueces, deben realizar el control de constitucionalidad y pueden promover directamente una acción concreta de inconstitucionalidad que deje sin efecto una norma al caso en concreto. Ahora, el 203 de la Constitución Política del Estado, y quiero que lo entiendan así, dice dos cositas, ¿no? Las decisiones que realiza el Tribunal Constitucional, ¿no?, son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. ¿Qué pasa cuando planteamos una acción de amparo? Les pregunto a ustedes, doctores, ¿se está haciendo o no un control de constitucionalidad también? ¿Qué creen ustedes? Les repito la pregunta. Cuando planteo una acción de amparo, una acción de privacidad, una acción de libertad, ¿estoy o no estoy realizando un control de constitucionalidad? ¿Qué creen ustedes? Hola, buen día. Sí, doctor, adelante. Gracias. Cuando se hace una acción de amparo, se está acudiendo ante el órgano judicial pidiendo tutela jurídica ante la presunta vulneración de un derecho subjetivo. Y lógicamente el tribunal va a hacer un control de constitucionalidad sobre los supuestos actos que han sido vulnerados. Excelente, doctor. Comparto plenamente con su idea. Mire, es más, yo le voy a aportar algo más ahí y quiero que nos vayamos con esta visión. Seguramente muchos de ustedes son servidores públicos, pero al plantear un amparo, nosotros, ¿qué estamos haciendo? También estamos haciendo un control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque se va a generar un precedente. Ese precedente se va a traducir en una regla, en una norma, en una fuente de derecho. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es fuente del derecho. Esa interpretación que va a hacer el tribunal del caso en concreto sobre qué es el debido proceso, el derecho a la defensa y en qué caso se vulnera, va a generar una regla, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Dice, ¿no? Una de las líneas, si yo desvinculo a una mujer embarazada de su fuente laboral, dice, estoy vulnerando el derecho a la inhabilidad laboral. Y ahí estoy definiendo qué es el derecho a la inhabilidad laboral, con una garantía que ahora la tenemos en la Constitución. Y estoy diciendo, no se puede desvincular a una mujer embarazada. Eso es una regla. Y esa regla, si bien solamente se está planteando en un caso, que puede ser tranquilamente el mío, Rilber Solís, pero esa regla, ese precedente, ya está generando una regla que es vinculante para el resto de casos análogos. Y al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional está ejerciendo control de constitucionalidad al decir, cualquier acto que desvincule a una mujer embarazada es inconstitucional. ¿Por qué? Porque está vulnerando el derecho o la garantía a la inhabilidad laboral de la mujer embarazada. Entonces, en las acciones tutelares también se ejerce un control de constitucionalidad a partir justamente de precautelar que no se vulneren derechos fundamentales. Es más, existe
jueces que seguramente son más garantistas que otros y que van a estar en constante debate sobre qué se va a entender por derecho a la defensa y debido proceso. Y al, por así decirlo, ir en grado de revisión al Tribunal Constitucional, se va a ir como que estableciéndose sus reglas que van a ir generando ese control de constitucionalidad frente a los demás casos parecidos o análogos, por así decirlo. ¿Se entiende? Entonces, cómo también a través de estas acciones tutelares se ejerce un control de constitucionalidad. Y justamente ahí quiero entrar, por favor. El Tribunal Constitucional, en esta sentencia que ustedes tienen en su pantalla, en la sentencia 179 quebrado 2013, ahí le falta el 3, yo luego voy a pasar la diapositiva, no se hagan problema, pero si la buscan y la revisan, justamente en esta sentencia el tribunal adopta esta diferenciación que acabamos de realizar respecto al control judicial, al control concentrado, al control mixto, al control anterior, posterior, al control normativo, al control tutelar y al control competencial. Es una clasificación que, como yo les adelantaba a un inicio, el Tribunal Constitucional la ha ido realizando como una pedagogía constitucional para que podamos entender mejor la labor y la conformación y la naturaleza del Tribunal Constitucional boliviano. Porque tiene algunos matices muy interesantes que vale la pena trabajarlos a nivel de la investigación científica, como un aporte que también ustedes, como expertos que ya están siendo del derecho constitucional, pueden ir generando en artículos científicos, quizás en el trabajo que van a ir realizando también como abogados libres a partir de generar doctrina o jurisprudencia en alguna acción tutelar, o también trabajando dentro quizás del Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, es importante que bueno, esta sentencia que el tribunal ya ha dictado, nosotros la conozcamos, ¿no? Ahora bien, hasta aquí hemos revisado los diferentes modelos que a nivel de la doctrina han ido consolidando la teoría de la supremacía constitucional. Y esta teoría de la supremacía constitucional se ha generado la idea del Estado constitucional del derecho, que seguramente ustedes también ya la han revisado en otros módulos, y que tiene que ver con la situación de que a partir de esta corriente que bueno, es en realidad una crítica que se hace a manera de sarcasmo, ¿no? El neoconstitucionalismo, ¿no? Autores que han comenzado a hablar de la primacía de la Constitución, de la expansión a todas las ramas del derecho y a todos los conflictos de derechos fundamentales que puede existir de la Constitución. Ha surgido esta teoría o esta corriente del neoconstitucionalismo, pero yo les adelanto, ese nombre de neoconstitucionalismo que se le ha dado a algunos autores y algunas constituciones latinoamericanas es más una crítica, ¿no? En el sentido de que se está exagerando con que la Constitución es primero y que la Constitución lo es todo, pero ese es el nombre que ha adoptado justamente esta corriente. El neoconstitucionalismo habla de la aplicación directa de la Constitución, de que cualquier ciudadano puede aplicar directamente la Constitución. A ver, solo para darles un breve ejemplo de la fuerza normativa que ahora tiene nuestra Constitución y que no necesita normas de desarrollo para que se aplique, está en el artículo 109. Para quienes ahorita están atentos a lo que estamos aquí dialogando, revisen en este momento el artículo 109 y ahí van a tener un artículo muy fuerte, muy normativamente hablando. Dice, los derechos que proclama esta Constitución son directamente aplicables. Es decir, yo no necesito ninguna norma que desarrolle un derecho y directamente lo puedo hacer si está en la Constitución, ¿no? Entonces, la Constitución Política del Estado de Bolivia tiene un carácter normativo muy alto, por así decirlo. Se lo puede aplicar directamente y más aún cuando se trata de derechos fundamentales. Ahora bien, el modelo que Bolivia ha adoptado es un modelo mixto, preponderantemente concentrado, pero además un modelo plural, comunitario y descolonizador. El Tribunal Constitucional, en la sentencia constitucional 200, quebrado 2013, del 13 de noviembre, ha explicado esta característica de nuestro control de constitucionalidad. ¿Y por qué se habla de un control plural? Porque en la conformación del Tribunal Constitucional como tal, tenemos, primero que nada, una elección popular, donde participan todos los ciudadanos
pero además todas las culturas. Y es así que vamos a ver que en nuestro Tribunal Constitucional tenemos magistrados que pertenecen quizás por ahí a un pueblo indígena originario campesino, ¿no? Que representa más o menos a esa pluralidad, que quiere demostrar esa pluralidad. Que se haya logrado esa pluralidad es otro tema. Obviamente el modelo de ingeniería constitucional que nosotros tenemos en Bolivia busca eso, ¿no? Es un ideal, pero tiene esa naturaleza el Tribunal Constitucional de que en teoría, ¿no? Quizás en la práctica todavía no lo hemos conseguido, seguramente lo vamos a ir trabajando, está conformado por magistrados de diferentes culturas. De ahí que es un sistema plural, pluricultural, ¿no? Pero además, dice, hay un tema muy interesante que aquí puede ser motivo de su trabajo final, de este diplomado o de tesis, si es que están estudiando algún otro posgrado. Recordemos que en Bolivia, y en realidad en varios países del mundo, no solamente en Bolivia, se tiene mucho el problema de la existencia dentro de un mismo estado de diferentes culturas y de un pluralismo jurídico que proclama diferentes valores o normas que regulan la conducta de una persona o del miembro de ese pueblo o de esa cultura, ¿no? De ese pueblo indígena originario campesino, es la denominación que le damos en Bolivia. Y bueno, más allá de que sean 36 culturas o sean más en realidad, porque sí son 36 idiomas que proclama nuestra Constitución, el problema que tenía el constituyente boliviano era cómo articulamos un control de constitucionalidad, un cumplimiento de la Constitución, integrando también a estos pueblos, a estas culturas, porque seguramente para la cultura, y esa ha sido una discusión muy fuerte dentro de la Asamblea Constituyente, la cultura de uno debe ser respetada, pero además debe ser tomada en cuenta, y existen como convenios, ¿no? De la OIT, el 169, y bueno, la Convención de las Naciones Unidas, ¿no? También sobre los derechos de los pueblos indígenas, y obviamente esos derechos ya no pueden ser desvalorados, ¿no? Nuestra Constitución de 1994 ya había manifestado un multiculturalismo, indicando que en Bolivia también existían otras culturas, pero aún no se los hacía partícipes de las instituciones, los órganos y la normativa del Estado, ¿no? A esos pueblos. Se los tomaba en cuenta, se reconocía su existencia, ¿no? Se tomaba en cuenta que tenían derechos a la tierra, pero sin embargo, la libre determinación de esos pueblos no era tomada en cuenta, no se los incluía en la administración del Estado. Eran como que ciudadanos de segunda clase de manera indirecta. Y eso claramente lo deja en claro Catherine Wall y Raquel Irigoyen, ¿no? En algunos artículos que hablan justamente de cómo en Latinoamérica los derechos de los pueblos indígenas han ido evolucionando, por así decirlo, ha habido etapas en las que el Estado ha ido adoptando y haciéndolos partícipes del Estado. Y este pluralismo jurídico es justamente una de las características que emerge del reconocimiento y el respeto a las distintas culturas que existe dentro de nuestro Estado plurinacional. De ahí la palabra plurinacional, ¿no? Es decir, dentro de un Estado pueden existir una cantidad más de una cultura, ¿no? No un Estado monocultural, sino pluricultural. El problema que tenía Bolivia en su Asamblea Constituyente era cómo logramos articular un control si esas decisiones de esas culturas son conforme a la Constitución. ¿Y cómo hacemos que esas culturas respeten las decisiones de ese órgano que de alguna manera, o de esas decisiones que digan que esas normas quizás no son constitucionales o no están conforme a la Constitución? Y es así que surge este modelo de constitucionalidad de derecho plurinacional o plural, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional va a ser una especie de diálogo o de intermediario de diálogo intercultural. Y quiero que pongamos énfasis en esto porque no son palabras que yo las estoy diciendo, sino que son sacadas de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es como que el espacio donde se va a permitir, a partir de esa conformación pluricultural, someter a debate si una determinada decisión o norma de un pueblo indígena originario campesino
está o no está conforme a la Constitución. De tal forma que la Constitución va a ser el techo y la norma del pueblo indígena originario campesina, que puede estar en conflicto con una norma dictada por la Asamblea Legislativa Plurinacional o cualquier otro órgano emisor de norma, entre en una especie de diálogo intercultural y permita sacar decisiones que sean aplicables tanto para las personas que tenemos una formación occidental o que creemos en leyes, en códigos, como para la justicia indígena originaria campesina. Esa idea de conformación plural permite legitimar el control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional tanto para todas las culturas como para el resto de ciudadanos que tenemos por ahí, por así decirlo, ¿no? Una formación occidental, es decir, de respeto a un derecho escrito, ¿no? A un derecho no verbal, claro, no verbal, ¿no? Entonces, de esa manera, este Estado constitucional plurinacional comunitario descolonizador de Bolivia tiene ese modelo, ¿no? Ese modelo plural de constitucionalidad. Y bueno, más allá de que además hay un aporte muy interesante que hace Bolivia al mundo, y esto es sinónimo de debate, sin duda. ¿Qué tan bueno es elegir a los jueces democráticamente o por voto popular? Es algo muy debatible, pero en Estados Unidos y en otros países, una de las objeciones muy fuertes que se hace a que sea el órgano judicial quien haga cumplir la Constitución o haga este control de constitucionalidad es el decir que los jueces que son elegidos por unos cuantos dejan sin efecto leyes que son elegidas por el pueblo, porque no olvidemos que en el Congreso se dictan leyes que en teoría está siendo representada por los diputados, senadores que representan a todo el pueblo. Y ellos dicen, ¿no? Democráticamente hablando, el Parlamento, el Congreso, tiene mayor legitimidad para dictar leyes. Pero ¿por qué 3 o 4 jueces que no son elegidos, que no tienen una legitimación del pueblo, van a dejar sin efecto estas leyes? Es una objeción muy fuerte que se hace a nivel de Estados Unidos, de otros países, respecto a que el control judicial no debería existir porque están haciendo una decisión, dice, contramayoritaria, o sea, tres jueces, 3 personas dejan sin efecto la decisión de la mayoría. Entonces, Bolivia como que sí da una solución interesante, dice, si el problema es que los jueces que dejan sin efecto las leyes son jueces que son una minoría y dejan sin efecto leyes que representan a la mayoría, se soluciona con elegirlos popularmente, con voto popular. Y tienen la misma legitimación, porque un magistrado del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional, ¿no? Tiene la misma legitimación que un diputado, que un presidente, y ahí existe como que una legitimidad sí del pueblo. Que en Bolivia, en las elecciones, no participe la gente, que el sistema de elección de jueces de manera por voto popular tenga algunas críticas que lógicamente hay que mejorar, es un tema aparte. Pero creo que es una propuesta muy interesante que por lo menos en Bolivia se han animado a constitucionalizarla, que repito, no son ideas puras de nosotros, sin embargo, son ideas que nos hemos animado a poner en la Constitución y han generado este nuevo modelo de control de constitucionalidad. No sé si hasta aquí se ha entendido por lo menos este modelo de control plural de constitucionalidad de Bolivia. No sé si hay alguna pregunta o alguna idea que quieran dar respecto a esto, porque todavía tenemos un tiempo muy interesante para poder generar un pequeño debate a manera de descanso de la exposición, ¿no? No sé si tienen alguna idea, alguna pregunta o que quieran plantearla. A ver, les repito, por si no me han puesto atención, si tienen alguna pregunta, me gustaría mucho que podamos intercambiar alguna idea. Por favor, si alguien tiene alguna idea también que la quiere expresar, adelante. Hola, buen día. Tal vez un comentario, ¿no? Referente al último que usted ha hablado
de la elección de nuestros magistrados a través de un voto popular. Particularmente yo considero que la ley ha sido elaborada en buenos términos, en buena fe, pero lamentablemente en el transcurso de ejecutar la Constitución, el mandato constitucional de un voto popular, hay un filtro. Las pasadas elecciones judiciales han sido un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque todos los candidatos, la mayoría eran afín al partido gobernante. Entonces la gente decía, ¿para qué vamos a ir a votar si uno de ellos va a ser afín al gobierno? Y perdió su legitimidad. Es una parte de esta crisis judicial que tenemos la justicia gracias a los políticos. Mucha gente me dice, pero antes no era así, pero antes igual elegían a dedo, pero igual era un dedo político. Creo que la parte política es la que hace daño al Poder Judicial. Con eso concluyo mi participación. Gracias, doctor Francisco. Miren, yo les traslado una idea, que quizás puede resultar para algunos de ustedes nueva, quizás no. Bueno, forma parte de justamente la filosofía política. A ver, todo parte por cómo entendemos la democracia, ¿no? Naturalmente, justicia constitucional, derecho constitucional, jurisdicción constitucional, está ligado a lo que tiene que ser la democracia. Pero en la filosofía política existe una discusión sobre qué vamos a entender por democracia. Si solamente vamos a entender el voto mayoritario de 5 contra 2, y eso para mí va a ser suficiente para decir, eso es democracia, ¿no? Para aprobar una ley, 5 han votado a favor y en contra 2, entonces se aprueba la ley, y eso ya es democracia, y se han respetado todos los procedimientos legislativos, ¿no? Eso es democracia. Para algunos autores, para algunos filósofos políticos, eso va a ser suficiente. Para otros no. Van a decir, no es suficiente porque al hacer eso, tú estás desconociendo el derecho de la minoría, de esos 2 frente a 5, y no les estás dando la posibilidad de que ellos se hagan escuchar, de que ellos a lo mejor tengan una idea que es la correcta, pero que lastimosamente, porque los otros simplemente son mayoría, se está dejando de lado. Y ejemplos en la historia que a eso ha pasado, existen infinidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo explicamos el tema de la esclavitud? ¿No? De que, porque la mayoría creía que si era determinada etnia no tenía derecho, debía ser esclavo. Y luego con el tiempo la historia ha dicho, no, es que está mal que exista esclavitud. Luego ha dicho, está mal que exista segregación racial, ¿no? En Estados Unidos. Y estamos hablando de la Corte Suprema, ¿no? Que es una corte muy poderosa, muy respetada, una democracia muy fuerte. Incluso, ¿no? El derecho de las personas a distintos sexos, ¿no? O, bueno, no sé cómo son LGTBI más, creo, ¿no? Actualmente, ese derecho, digamos, que en alguna oportunidad se les ha negado, la misma Corte Interamericana luego iba diciendo que tienen plenamente ese derecho a pertenecer a la preferencia sexual que ellos decidan. ¿Cómo explicamos que esos derechos, esas ideas que en un momento eran de minorías, ahora son de mayorías? ¿Por qué digo esto? Porque luego se ha ido aprobando leyes que han ido reconociendo estos derechos, ¿no? En Bolivia ha sucedido eso. Ahora ya tú puedes tranquilamente contraer un matrimonio con la persona del mismo sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos esto, ¿no? De que si la democracia es solamente la elección de una mayoría de 5 personas contra 2 o 3, frente al hecho de que lo que se busca más bien es generar un debate serio, una discusión seria sobre las ideas con absoluta igualdad, ¿no? Igualdad y libertad de estas minorías para que se generen debates legítimos que permitan tomar decisiones que realmente tengan un resultado en la sociedad. El problema creo yo, que viene por ahí de las elecciones judiciales, ¿no? A veces creo yo que la participación ciudadana, el debate sobre ideas
en concreto, no tienen, como que no se toman en serio las ideas de las mayorías, perdón, de las minorías. Y eso ha generado que la mayoría, como a veces nosotros le llamamos el partido de turno quizás, o el partido que está en gobierno, se imponga por el hecho de que tiene mayoría y dejando de lado aspectos que luego van minando de a poco esa legitimidad que inicialmente tienen estos partidos de gobierno, ¿no? Porque la popularidad a veces de los presidentes que son electos, ¿no? Es de 52, 53, hemos tenido como que esa, puedo decir, ese éxito, ¿no? De que ha habido gente que, bueno, en qué medida, pero ha tenido esa aceptación, pero luego ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque no se ha ido escuchando a las minorías. Y en el problema del órgano judicial tenemos precisamente ese problema, ¿no? Se replica, las decisiones que el Tribunal Constitucional ha ido tomando también quizás son muy cuestionables, institucionalmente quizás sí tienen esa facultad normativa, pero creo que ha tenido un descrédito bastante considerable en los últimos años y la misma población a veces tiene ya ese sesgo de confirmación de que el Tribunal Constitucional definitivamente no está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, son aspectos que naturalmente le quitan brillo a este control de constitucionalidad plural que tenemos aquí en Bolivia y que lógicamente busca justamente generar un diálogo plural, ¿no? Entre las diferentes culturas a partir de controlar sus decisiones, porque vamos a ver ahorita cómo el Tribunal Constitucional no solamente controla sus normativas, sus cartas orgánicas, ¿no? De la jurisdicción de los pueblos indígenas y los campesinos, sino además también controlan sus decisiones. Ellos pueden hacer consultas de estas decisiones o estas normas son o no conforme a la Constitución. Bueno, a ver, si no existe ninguna duda, pasamos, creo, ya a la última diapositiva, a explicar algunos aspectos muy puntuales y luego quizás a un breve diálogo que me interesaría tenerlo. No sé si hay alguna otra consulta, alguna opinión que podamos escuchar, por favor, doctores. Bueno, perfecto. Entiendo que no hay ninguna pregunta. Ahora bien, habíamos hablado de que el control de constitucionalidad podía ser judicial, podía ser concentrado, ¿no? Difuso, concentrado, europeo, continental, o judicial review o control judicial. Pero dentro del control judicial también decíamos que podía ser un control mixto, ¿no? Y este control mixto también podría ser un control preventivo o posterior. Ahora bien, surge a partir de nuestro modelo constitucional también una clasificación que es muy importante tomarla en cuenta. Y es que el Tribunal Constitucional también hace un control, primero, tutelar, hace un control de constitucionalidad a través de las acciones tutelares, la acción de amparo, de libertad, la acción popular, la acción de cumplimiento y de privacidad, pero también a partir, obviamente, de estas acciones tutelares, cuando planteamos, ¿no? Se está vulnerando el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre determinación de la información, se está incumpliendo la ley, ¿no? Con la acción de cumplimiento, se está violando derechos difusos de la colectividad, como el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? A la salud pública, a la seguridad pública. ¿Qué está haciendo el Tribunal Constitucional? También está ejerciendo un control de constitucionalidad tutelar. Y este control de constitucionalidad tutelar nos permite incluso, en algunos casos, hacer control de constitucionalidad de gente que no pertenece al Estado, que no son servidores públicos, que son personas privadas. Les doy un ejemplo, o le doy varios ejemplos. ¿Qué pasa cuando alguien se entra al terreno de ustedes por vías de hecho y rompe candados y se entra? Dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, yo puedo plantear una acción de amparo por vías de hecho. ¿Y qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy diciendo? Incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice, el fundamento de las vías de hecho es la proscripción de actos arbitrarios, dice, que vulneran derechos fundamentales y que son contrarios a la Constitución. Y claro, quien toma justicia por mano propia sin acudir a los tribunales está incumpliendo, está haciendo un acto arbitrario contrario a la Constitución. Y el tribunal está generando una regla que dice, nadie puede entrarse por la fuerza
al terreno de una persona desconociendo su derecho de propiedad, de acceso a la justicia, ¿no? Del debido proceso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo hago un derecho de petición a un presidente de una asociación y no me responde, pese a que yo le reitero? El Tribunal Constitucional también dice, en ese caso se está vulnerando el derecho a la petición, entonces usted puede ir a un amparo y pedirle a esa persona privada, a ese representante de esa asociación que le responda porque le está vulnerando el derecho de petición. Y esa norma, ese decir, se está vulnerando el derecho de petición en este caso, genera la posibilidad de que también se ejerza control de constitucionalidad frente al resto de situaciones análogas. Lo mismo sucede en la acción de libertad, la acción popular, la acción de cumplimiento. Cuando nosotros agarramos y decimos, se está incumpliendo, por ejemplo, bueno, a ver, para quienes quizás no lo he dicho, pero yo en este momento me encuentro en Tarija, yo soy abogado aquí en Tarija. Aquí en Tarija hay una norma que dice que, por ejemplo, a las personas con discapacidad se les tiene que dar una canasta alimentaria mensual. Y justamente se ha planteado una acción de cumplimiento porque la gobernación en realidad no estaba cumpliendo con esta ley. Ahora, ¿qué pasa, digamos, cuando yo planteo una acción de cumplimiento porque se está incumpliendo una norma departamental que dice que hay un derecho a recibir una canasta alimentaria mensual? Eso también está generando un control de constitucionalidad del acto, ¿no? Del gobernador frente a todas las personas que están en la misma situación. Entonces, este control tutelar es un control también de constitucionalidad que lo hace el Tribunal Constitucional de manera indirecta, ¿no? Porque les recordaba eso, les decía, una sentencia constitucional es vinculante para los casos análogos y es obligatoria para las partes del proceso constitucional de amparo, de libertad, de acción popular, de cumplimiento, de privacidad. Eso quiere decir, o eso significa cuando el 203 y el artículo 15, creo, del Código Procesal Constitucional, el 203 de la Constitución dice, las sentencias constitucionales son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Claro, son vinculantes para todos los casos análogos, ¿no? Ajenos a ese caso, pero de cumplimiento obligatorio para las partes que han intervenido en ese proceso constitucional. Es más, en las sesiones constitucionales existe una fase de ejecución, que si no se cumple la sentencia, yo hago una queja ante el tribunal que ha conocido inicialmente esa acción y luego él va a ordenar que se cumpla para las partes, ¿no? Obviamente. Y esa fase de ejecución, lógicamente, es como una especie de proceso ejecutivo donde hay obviamente sanciones y todo eso, ¿no? Eso es una forma de poder explicar cómo ese control de constitucionalidad también se ejerce frente a las partes y frente al resto de ciudadanos a través de las acciones tutelares o acciones de amparo, libertad popular, de cumplimiento y privacidad. Pero además de esta acción, este control constitucional o tutelar, perdón, de constitucionalidad, existe también el tribunal, hace un control normativo. Y este control normativo, el Tribunal Constitucional lo hace a través del recurso directo de nulidad, del recurso abstracto y concreto de constitucionalidad, del control de consulta previa, del control de constitucionalidad de estatutos, de cartas orgánicas que seguramente ustedes conocen y que obviamente están en el Código Procesal Constitucional desarrolladas, ¿no? Con mayor amplitud. Este control normativo puede ser de dos maneras, ¿no? Puede ser anterior o posterior, ¿no? El presidente y algunos órganos como la Corte, el Tribunal Supremo pueden hacer consultas respecto a proyectos de leyes, ¿no? Si son o no son constitucionales o están acorde a la Constitución. Y si no están y no son conforme a la Constitución, el Tribunal Constitucional puede declarar que el órgano legislativo tenga que modificar y acomodar la norma a la Constitución. Un claro ejemplo es lo que ha pasado con el tema de las elecciones judiciales, ¿no? Donde, como han podido ver, el Tribunal Constitucional ha ejercido este control normativo preventivo de constitucionalidad, no creo yo muy cuestionado precisamente por la crisis que tiene actualmente el Tribunal Constitucional y en general el órgano judicial, y también por la crisis política que estamos atravesando, ¿no? Ante estos conflictos que estamos teniendo,
pero ha ejercido ese control preventivo normativo. Que sea cuestionado es otra cosa, como lo habíamos dicho, pero la Constitución faculta al tribunal poder realizar este control normativo. Además, lo puede hacer cualquier ciudadano puede ejercer este control, puede pedir el control normativo, incluso el mismo juez en el caso en concreto de la norma que se esté aplicando en el proceso en concreto, puede declarar, plantear directamente la acción concreta de inconstitucionalidad. Obviamente con ciertos requisitos y ciertas restricciones, como por ejemplo que exista un proceso aperturado, que sea una norma sustantiva del cual dependa la emisión de una sentencia, ¿no? De fondo, aunque bueno, ha habido alguna jurisprudencia que por ahí ha dicho que no necesariamente tiene que ser una norma que tenga que depender la sentencia de fondo, sino que además puede ser una norma de procedimiento, pero bueno, eso todavía no se ha definido actualmente en el tribunal, si se va a tomar en cuenta esa línea jurisprudencial. Pero tanto cualquier ciudadano como cualquier juez, como cualquier otra autoridad, puede pedir un control normativo y el tribunal va a hacer ese control normativo. Si esa norma está de acuerdo o no con la constitución política del Estado. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y bueno, a ver, a manera de comentario, creo que es importante. Cuando se plantea una acción concreta de constitucionalidad o abstracta de constitucionalidad, usualmente nosotros tenemos la idea de que la norma tiene que ser directamente contraria a la Constitución para que exista esta declaración de inconstitucionalidad. Pero muy importante que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Y lo que el Tribunal Constitucional normalmente hace es declarar la inconstitucionalidad del entendimiento de esa norma. Muchas veces primero el Tribunal Constitucional busca que la norma sea interpretada de manera compatible con la Constitución y cuando ya no puede ser entendida de manera compatible con la Constitución, dice recién esa norma se expulsa del ordenamiento. Pero otras veces dice la norma tiene tres interpretaciones, tres entendimientos diferentes, estos dos son inconstitucionales, pero este uno sí es constitucional. Más o menos así trabaja el Tribunal Constitucional cuando hace control normativo. En el caso de las elecciones judiciales, el Tribunal Constitucional directamente ha dicho estos entendimientos tienen que tomarse en cuenta. No es que ha dicho, bueno, la ley en sí es inconstitucional, no. Dijo, estos entendimientos deben tomarse en cuenta para que la ley sea constitucional. Y de esa manera es que ha hecho este control normativo. No sé si esa idea más o menos ha quedado clara de cómo el Tribunal Constitucional ejerce control normativo. No sé si alguien me ha estado poniendo atención, me podría confirmar eso, si tiene alguna duda o alguna pregunta relacionada con esa forma de control normativo que hace el Tribunal Constitucional boliviano. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos a la última parte, ¿no? Del control constitucional plural, a la última forma, que es el control competencial. Y aquí es importante remarcar tres ejemplos claros de cómo el Tribunal Constitucional también, a partir de hacer cumplir las competencias que la Constitución da a las unidades de organización del Estado, como son las autonomías, ¿no? El nivel central, el nivel departamental, el nivel municipal, la indígena, originaria y campesina, pero al mismo tiempo a las diferentes jurisdicciones, ¿no? Que ejercen y administran justicia, como son la jurisdicción originaria campesina, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción ordinaria, ¿no? Cómo estas jurisdicciones, estos niveles de autonomía están claramente demarcadas sus competencias en la Constitución. Y es difícil poder creer que pueda haber algo por encima, por ejemplo, del nivel central o de la jurisdicción originaria campesina o de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Si existe conflicto entre estas dos jurisdicciones. ¿Cómo nosotros podríamos definir o qué autoridad podría definir quiénes
van a ejercer la competencia en determinados casos. Si se supone que, por ejemplo, todas estas jurisdicciones, estos niveles de autonomías tienen igualdad, ¿no? Particularmente en el caso de la jurisdicción indígena originaria campesina, se dice que tiene la misma igualdad en cuanto al valor de sus decisiones frente a la jurisdicción ordinaria. Entonces, la respuesta de nuestro modelo constitucional ha sido decir, va a existir un órgano de composición plural, como hablábamos hace un momento, que permita el diálogo intercultural y que permita solucionar los conflictos de competencia que puedan existir. Y es así como también el Tribunal Constitucional va a desarrollar un control competencial respecto a las competencias que la Constitución da a las jurisdicciones, a los niveles de autonomías que tiene Bolivia. Y de esa manera también ejerce este control competencial como un control de constitucionalidad que tiene el Tribunal Constitucional. No sale el audio. La sala virtual se encuentra sin audio, por favor, si podrían verificar. Por favor, no hay audio. Hola, buenos días. Por favor, si pudieran ver el audio, no se escucha nada.
No hay Bueno, audio. disculpas, tengo un problema con el internet justamente cuando hago las preguntas. Por favor, adelante, no les quitaré más tiempo. Adelante con alguna duda, alguna pregunta que tengan. Estamos para poder debatirlo, charlarlo aquí. La última parte no se ha entendido porque estábamos hablando del control competencial y se ha paralizado el sistema, se ha Ah, ya. congelado pantallas, no había audio. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, hablábamos de que, a ver, dos aspectos muy importantes. La Constitución Política del Estado establece competencias para el nivel central, el nivel departamental, el nivel municipal, ¿no? Por otro lado, la Constitución Política del Estado también define competencias para la jurisdicción indígena, originaria, campesina, agroambiental, ordinaria, ¿no? Ahora, el problema que tenemos nosotros que responder para entender el control competencial que hace el Tribunal Constitucional es quién va a resolver esos conflictos de competencias que pueden surgir. ¿Quién va a decir, en este caso, es una competencia que le corresponde al nivel central o al nivel departamental o municipal? Si bien están en la Constitución, pero alguien tiene que ser el encargado de resolver esos conflictos de competencia que pueden ser negativos o positivos, es decir, yo no tengo competencia, o yo sí tengo competencia, y el otro también diga, yo también tengo competencia. ¿Quién va a ser el encargado de resolver eso? Por ejemplo, en el tema de la jurisdicción indígena, originaria, campesina, o con la ordinaria, que todo el tiempo agroambiental, que también hay conflictos. Cuando, por ejemplo, les doy un ejemplo, en el caso de los delitos, cuando una autoridad indígena originaria dice, en este caso no corresponde a la vía penal, tiene que ser la vía indígena originaria campesina, porque el que está siendo procesado es un indígena. O en el otro lado, en la jurisdicción ordinaria, con la jurisdicción agroambiental, cuando dice el predio está ubicado en área rural, tiene una actividad agrícola, no corresponde que sea el juez civil el que vea este caso de cumplimiento de contrato, o al revés. Si bien el inmueble está en la área agraria, área rural, pero las actividades que se están haciendo en ese predio son estrictamente urbanas. Entonces, por la actividad, ¿quién es competente? ¿El juez agroambiental o es el juez en lo civil? Entonces, esos conflictos de competencia que pueden surgir tienen que ser resueltos por alguien. Y ese alguien justamente es el Tribunal Constitucional. Y va a ser un control competencial porque él va a definir, en este caso, a partir de las competencias que asigna la Constitución, el competente para ver este caso o ejercer esta facultad que da o esta competencia que da la Constitución es la gobernación de Tarija, por decirles, o la gobernación de La Paz, o es el nivel central o el municipio de La Paz. Entonces, y en el caso de la jurisdicción indígena, originaria, campesina, agroambiental y ordinaria, en cada caso el tribunal va a decir, corresponde que este caso lo conozca la jurisdicción indígena, originaria, campesina, o la jurisdicción ordinaria, o la jurisdicción agroambiental. De esa forma, el Tribunal Constitucional también ejerce un control de constitucionalidad de las competencias que asigna a estas distintas autoridades, estas atribuciones que marca la Constitución a estas autoridades, ¿no? Entonces, de esa manera el tribunal hace ese control de constitucionalidad competencial. No sé si quedó claro esa explicación, ¿no? Sí, por favor, me confirman, a ver si se ha escuchado bien o si hay alguna consulta, alguna duda. ¿A través de qué recurso se plantea cuando hay un tema de cuando hay un conflicto de competencias? ¿Cuál es el recurso más idóneo para plantear al Tribunal Constitucional? Hay distintos, doctor, pero dependiendo de qué tipo de conflictos sean, a ver, no sé, por decirle, del nivel central, nivel departamental, municipal, o se trata de entre jurisdicciones que administran justicia, ¿no? La jurisdicción indígena, originaria, campesina, eh, la jurisdicción ordinaria o agroambiental, ¿no? Dependiendo. A ver, le doy un ejemplo. Por ejemplo, si usted está litigando en materia civil, digamos, ¿no? Y esto existe todo el tiempo y resulta que usted está planteando un cumplimiento de contrato, pero resulta que el predio objeto de ese cumplimiento de contrato está en el área rural, pero no se lo usa para actividades agrícolas, no para actividades productivas, sino
aquí pasa en Tarija y seguramente pasa en otros municipios, se lotea, o por así lo decimos, ¿no? Se urbaniza en zonas rurales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice que el criterio para definir si ese caso lo va a conocer el juez agroambiental o el juez no civil, comercial o mixto, lo que sea, pero que vea el caso civil, va a ser la actividad a la que se destina el predio o el lote, ¿no? Entonces, en función a eso se define quién va a ser competente, ¿no? En ese caso. En el caso, por ejemplo, de lo que respecta a los niveles de autonomías, bueno, hay recursos expresos, ¿no? Si son conflictos negativos, positivos, eso está en el Código Procesal Constitucional, ¿no? Va a depender de qué tipo de atribución sea la que está en conflicto, ¿no? Pero eso está en el Código Procesal Constitucional, ¿no? Estimado doctor. Y bueno, y básicamente depende del caso, ¿no? Porque, como les repito, son esos más o menos los recursos, ¿no? No sé si quedó clara esa respuesta. Doctor, si me permite. En el caso de medioambiental, también se puede. Una Ya. Como, el Departamento de La Paz está contaminando a un municipio Ya, de una provincia. claro, claro. Se plantea también. Ya, a ver, sí habría un control de constitucionalidad, pero sería tutelar, ¿no? O sea, ustedes pueden plantear cualquier ciudadano, y si usted tiene la información, la puede hacer usted, si no, igual me la pasa y la armamos juntos. Se puede hacer una acción popular, digamos, ¿no? Que básicamente es eso. Incluso la acción, miren, cómo es de amplio nuestra normativa y bien garantista nuestra Constitución. Podemos plantear acciones populares cuando, por ejemplo, y él se lo ha hecho en Sucre, entiendo yo, contra la FOR, por un modelo de vagoneta que salió que tenía una falla de fábrica, era un modelo en concreto, no recuerdo cuál. Se planteó como una acción de clase por derechos del consumidor, como un derecho difuso, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, miren, incluso en esos casos ejerce control de constitucionalidad, porque obviamente en las acciones tutelares, ¿no? Lo que el tribunal hace es que se respeten los derechos fundamentales, pero al hacer eso está también exigiendo que se cumpla la Constitución. Y los derechos del consumidor están en la Constitución, ¿no? Incluso se puede ejercer de esa manera control de constitucionalidad, pero sería tutelar, ¿no? Porque lo que nosotros hablábamos en esta exposición era el control tutelar, control normativo y control competencional, ¿no? El control competencional es más para las jurisdicciones y las facultades que la Constitución da como competencias. El control normativo son para las normas que emite el órgano legislativo y los órganos que tienen cualidad legislativa y normativa dentro de todo el Estado, ¿no? Dentro de las autonomías. Y el control tutelar en realidad es contra cualquier autoridad y contra cualquier ciudadano, como lo estábamos viendo. Pero de esas tres formas, el Tribunal Constitucional está todo el tiempo ejerciendo control de constitucionalidad o del cumplimiento de la Constitución, ¿no? No sé si quedó claro ese aspecto y bueno, si tienen alguna pregunta, encantado, estamos para eso, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, consultarle al coordinador, no sé si bueno, me he excedido en un espacio de tiempo, pero bueno, no sé si hay algún anuncio que hacer. Si no fuera así, me iría despidiendo, ¿no? De la clase, ¿no? Excelente. Bueno, muchas gracias, doctores. Ha sido un placer poder compartir esta mañana, entiendo yo, con ustedes. Les pido disculpas quizás si hay algo que de repente no he podido transmitirlo de la forma más pertinente, más idónea, pero bueno, he tratado de hacer mi mejor esfuerzo. Agradecer por la confianza a los organizadores. Entiendo que tiene un excelente docente como es el doctor Herbert. Él creo que es PhD, es doctor en realidad.
Es un excelente profesional, ha trabajado en el Tribunal Constitucional y bueno, la verdad que me ha honrado mucho al pedirme que lo reemplace en esta clase. Espero haber podido llenar las expectativas de ustedes. Encantado por haberlos conocido y compartido esta mañana. Estoy abierto a que puedan contactarme para cualquier situación, cualquier consulta. Particularmente me encanta el derecho constitucional y bueno, obviamente yo creo firmemente en que la educación es lo que nos va a permitir superar muchos problemas que tenemos en el país y a veces este tipo de diplomados genera esos nuevos entendimientos, esas nuevas ideas que nos permiten crecer como personas y como profesionales, ¿no? Así que ha sido un gusto, muchas gracias por este espacio, agradecer al organizador del curso y a ustedes por su tiempo, ¿no? Espero que haya podido llenar las expectativas de ustedes. Muchas gracias y bueno, hasta en otra oportunidad cuando sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, a usted. Hasta Muchas luego, gracias, doctor. doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego a todos.